El pasaje bíblico de hoy es Malaquías capítulo 3 del verso 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Vamos. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. Hoy es el segundo mensaje de la serie Diezmo completo y ofrendas a Dios. En la prédica pasada examinamos sobre el concepto y origen del diezmo y la razón por la que debemos diezmar. El diezmo es separar y ofrecer la 10ª parte de los ingresos a Dios. Este es el estatuto que Dios dio al pueblo de Israel después de que ellos salieron de Egipto. Sin embargo, algunos suelen decir que el diezmo es solo ley de la época del Antiguo Testamento, por lo que no hay necesidad de guardarlo en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Será realmente así? Claro, hoy en día no guardamos tal cual toda la ley de la época del Antiguo Testamento. No obstante, la voluntad que hay en la ley que Dios dio no desaparece. Cuando digo que no guardamos es, por ejemplo, porque son cosas que podemos circuncidar en el corazón porque hemos recibido el Espíritu Santo en la época del Nuevo Testamento. La palabra del Antiguo Testamento de ojo por ojo y diente por diente se ha transformado en el Nuevo Testamento por nuestro Señor que dijo, amad a los enemigos. Me refiero a esas cosas. Jesús dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley debe ser cumplida más perfectamente, al contrario, en el tiempo del Nuevo Testamento y se puede guardar perfectamente. Podemos cumplir perfectamente con el corazón, que es más importante al comprender el significado que hay en la ley, y no solamente la formalidad de actuar según la ley. Es igual con el diezmo. No hay que abrogar la ley por ser el tiempo del Nuevo Testamento, sino conocer la voluntad de Dios que hay en el diezmo y cumplirlo más perfectamente. En Mateo 23:23, Jesús reprende a los escribas y fariseos hipócritas, diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En el Nuevo Testamento también Jesús nuestro Señor también está diciendo claramente que diezmemos. Yo también siempre les digo, solo con ser fieles de obras, Dios nos alegra. Es decir, que lo más importante es conocer por qué Dios lleva a cabo el cultivo humano, y así circuncidar el corazón, que debe despojarse de toda especie de maldad del corazón, ser más santificado, entrar hacia el Espíritu y el Espíritu completo, y así acompañarlo con la fidelidad perfecta delante del Padre. Eso es lo que siempre enfatizo. Lo más importante, la justicia, misericordia y la fe. Es decir, si solo es fiel y no circuncida el corazón, no tendrá sentido alguno. He venido enfatizando siempre de que es más importante la circuncisión del corazón, por lo que deben ser fieles junto con la circuncisión del corazón. Nuestro Señor dice claramente, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, al ofrecer el diezmo, debe hacerlo con la justicia, misericordia y la fe, con amor y esmero hacia Dios, de acuerdo con el objetivo por el que Dios colocó el estatuto. ¿Cuál es el propósito por el que ofrecemos el diezmo? El motivo más originario es para expresar la fe y amor hacia Dios. Espero que hoy también escuchen todo el mensaje con gracia, grabando este punto en su corazón. Hoy les explicaré más en detalle por qué uno recibe la bendición al ofrecer el diezmo.
Oro en el nombre del Señor para que el mensaje sea de gran gracia y capacidad para ustedes y así rebosen de testimonios de bendición. Amados hermanos, les he compartido que el diezmo es la expresión de reconocer y creer en que la soberanía sobre nuestros ingresos y todo lo material está en Dios el Creador. Y también es expresar el amor hacia Dios al ofrecer lo material que es como nuestra vida mientras vivimos en esta tierra. Finalmente, el diezmo es junto con el guardar el día del Señor, el acto que evidencia que nosotros somos hijos de Dios. Y es el acto que comprueba ante Dios de que tenemos fe. Les expliqué que al tener el diezmo, este significado tiene relación también con la salvación. La palabra dice que el no diezmar es robar a Dios. Si es un corazón que roba a Dios, será lógicamente difícil de ser salvo, ¿no es así? Es más, al robar a Dios, Jehová de los ejércitos llega a ser el ladrón más grande de todos los ladrones. ¿Cómo podría así ser salvo? Claro, por no ofrecer diezmo no es que no pueda ser salvo incondicionalmente. El Dios de amor y justicia tiene en cuenta la medida de fe de cada persona. Físicamente también, un bebé recién nacido no conoce que come y se viste con lo que es de sus padres. Gracias a sus padres. Es igual con los creyentes del primer nivel de la fe que apenas han aceptado al Señor. Al no estar en un nivel en el que disciernen estas cosas, Dios también lo tiene en consideración. Es decir, supongamos que una persona que apenas acepta al Señor no conoce la verdad porque no ha escuchado la palabra y no ha podido poseer fe. Si Dios llamara a su espíritu, no hará que no pueda ser salvo por no haber ofrecido el diezmo. No hará que pierda la salvación, porque es un niño pequeño. Dios lo considera como un niño recién nacido, por lo que en ese caso recibirá la salvación vergonzosa e irá al menos al paraíso. Pero los hermanos que tienen la fe de segundo nivel también se esfuerzan por obedecer conforme a la palabra, mas hay veces que ofrecen con obediencia y otras veces que no lo pueden ofrecer. Pese a que no es perfecto, Dios ve el corazón que al menos quieren obedecer y los guía al camino de la salvación. Sin embargo, si un creyente más del tercer nivel de la fe no ofrece el diezmo, será muy difícil de ser salvo. Ellos conocen claramente la voluntad de Dios porque han oído la palabra de Dios hasta ahora y habrán también experimentado la bendición que Dios da al ofrecer el diezmo. Y también conocen porque han escuchado. Si tienen algún cargo en la iglesia, les habrá sido dado ese cargo porque se ha reconocido que al menos tienen fe. Y si han sido bautizados, entonces habrán sido bautizados porque tienen fe. Si aún así no ofrecen el diezmo, llega a ser la evidencia que no tienen fe. Eso no significa que solo los hermanos de más del tercer nivel de la fe deban ofrecer el diezmo. Los hermanos del primer y segundo nivel de la fe también lógicamente deben dar el diezmo. En el caso de esta iglesia se ha compartido claramente la verdad sobre el diezmo y han venido viendo suficientes evidencias por las que pueden creer en la palabra de Dios. Por ende, aun siendo hermanos con una débil fe, si tienen el corazón o disposición, pueden suficientemente ofrecer el diezmo. Aún teniendo todavía una fe como un niño, si cree la palabra y obedece, Dios ciertamente hará que dé frutos preciosos. ¿Cuán verdadera será esa promesa al punto que Dios ha dicho incluso que lo prueben? Entre los hermanos habrá algunos que han estudiado con mucha fuerza por la obligación de los padres o profesores cuando estaban en el colegio. Pese a que en ese tiempo no entendían bien, si se ha abierto un buen camino como fruto del esfuerzo en el estudio ya siendo grandes, llegarán a pensar que lo han hecho bien. Incluso entre ustedes puede haber personas que ahora por tener una fe débil no les llegue al corazón lo importante que es el ofrecer el diezmo completo. Aún así, si obedecen, es bendición. Después sentirán que lo han hecho bien. Por tanto, espero que los nuevos creyentes también intenten hacer el esfuerzo por obedecer a la palabra. Hermanos, en realidad Dios no nos ordena diezmar simplemente para la salvación. Nos ha mandado a ofrecer el diezmo a fin de dar bendición a sus amados hijos. Entonces, ¿por qué dirá que llegará la bendición al ofrecer el diezmo? Les explicaré en detalle sobre este principio.
Algunos dicen que no pueden diezmar porque tienen pocos ingresos o porque están en pobreza. No obstante, el diezmo no solamente lo ofrece una persona que tiene comodidad económicamente. Cuanto más necesidad tenga, debe, al contrario, ofrecer mejor el diezmo. Así recibirá la bendición. Nuestros hermanos que creen en Dios deben conocer correctamente la verdad. No es que obtengan más dificultad o pobreza al ofrecer el diezmo. Al contrario, la verdad es que están en pobreza porque no ofrecen el diezmo. Cuando veo a los hermanos, a veces me dicen, yo no puedo ofrecer el diezmo porque soy muy pobre y no tengo que dar. Si no tiene que ofrecer, eso significa que no tienen ingresos. Si no tiene ingresos, no necesita dar, porque el diezmo es dar la 10ª parte de los ingresos. Pero no es que no tengan ingresos. Gracias a que tuvieron ingresos, pudieron comer, pagar transporte y también pagar el recibo de la luz y diferentes cosas más. Al pagar primero la deuda, dicen que no pueden diezmar, cuando originalmente en realidad 10 de 10 cosas es de Dios. Les expliqué en el mensaje anterior por qué es de Dios. Dice la palabra, mío es la plata, mío es el oro. Dios ha creado todas las cosas y nos lo ha dado. Dios nos ha dado luz del sol, agua, nos ha dado todas las cosas. Y Dios nos dice que le ofrezcamos solo la 10ª parte de los ingresos que hemos obtenido allí. Y aún así dicen que eso también es suyo, cuando en realidad es de Dios. Por eso primeramente sacamos la 10ª parte y ofrecemos a Dios. Por ello ofrecemos primero a Dios, separándolos siempre con billetes nuevos de buen estado. Sin embargo, el decir no puedo ofrecer porque soy pobre o porque no tengo, llega a ser una mentira. Cuanta más necesidad tenga, si siembra más diligentemente, recibirá la bendición de riqueza. En el pasaje de hoy, Malaquías 3:9, Dios dice claramente a los israelitas, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es decir, el no diezmar completamente, el no ofrendar, dice la palabra que es robar a Dios y que por ende ha llegado la maldición. Yo siempre les digo que las personas que guardan completamente el día del Señor y el diezmo completo, aunque enfrenten algún accidente de tránsito y el carro sea desguazado, son protegidos y ustedes ciertamente están experimentando ello. Es decir, Dios impide la maldición y también la maldición que puede llegar por el error o equivocación de uno. Dios hace que la maldición no llegue. No obstante, al no guardar estas cosas, Dios voltea su rostro. Así Satanás obra y llega la maldición. En la época en la que esta palabra fue registrada, Israel fue destruido por la invasión de los gentiles. El templo fue aniquilado y el pueblo fue llevado como cautivo. Después, una parte del pueblo volvió a esa tierra para reedificar el templo y el muro de Jerusalén. Pero la vida de ellos seguía siendo fatigosa y ansiosa. Era una situación en la que era difícil esperar la buena cosecha del cultivo o la prosperidad del comercio. Por ello, carnalmente, ellos podían poner muchas razones diciendo, porque fuimos invadidos o porque no tenemos un buen entorno o condición. Sin embargo, Dios dice que todo ese sufrimiento llegó porque toda la nación de Israel no sirvió correctamente a Él. Dios dijo que la maldición fue el resultado de haber robado a Dios. De igual manera, la pobreza no simplemente viene porque la persona sea perezosa o porque la condición o ambiente no sea bueno. La verdad es que espiritualmente la pobreza se ha derivado de la maldición por el pecado. En la maldición hay a grandes rasgos maldición espiritual y maldición física. La maldición espiritual hace referencia a que el espíritu llegó a ir a la muerte eterna, es decir, al infierno debido al pecado. Y la maldición física es toda aquella maldición que ha llegado sobre la vida física. La pobreza pertenece a esta maldición física. Dios dijo a Adán que pecó en Génesis 3:17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí tierra incluye a todas las cosas de este mundo en el que nosotros vivimos.
Al recibir maldición, Adán, el jefe de la creación, todas las cosas de esta tierra que le pertenecía, recibieron juntamente la maldición. Por eso Romanos 8:22 también cita, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Antes solo tenía que tomar y comer de los frutos que se daban de manera natural y abundante, mas ahora la tierra fue maldita y producía espinos y abrojos, y llegó a poder comer de ella solo si trabaja con dolor y sudor del rostro. El sufrimiento de la pobreza también surgió desde ese momento. Por ende, solo al ser redimido de esta maldición podrá librarse de la pobreza y disfrutar de la riqueza verdadera. Al ofrecer el diezmo, esta maldición es cortada y comienza el canal de bendición. Por tanto, si dice, yo no puedo ofrecer el diezmo porque no tengo material, no tengo nada, es para nada fe. Entonces, ¿por qué llegará a librarse la maldición al dar el diezmo? Para ser redimido de la maldición, primeramente, debe aceptar a Jesucristo como Salvador. El Señor redimió la maldición del pecado al cargar la cruz, es decir, nos libró de la muerte eterna del Espíritu. Y no solamente eso, Él nos redimió también de la maldición física, es decir, de la pobreza. En 2 Corintios 8:9 menciona, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere con la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Sigue el verso, que por amor a vosotros, es decir, para nosotros, se hizo pobre, siendo rico, es decir, nuestro Señor es rico, para que vosotros con su pobreza, es decir, por la pobreza de Jesús, fueseis enriquecidos. Es decir, todas las cosas de la creación son del Padre, dice la palabra, mío es la plata, mío es el oro. Y no solamente esta creación, sino el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, es todo el Padre. No obstante, al ser Jesús, el Hijo unigénito del Padre, Dios Jehová de los ejércitos, lo que es del Padre es del Hijo. Y lo que es del Hijo es del Padre. Qué rico es nuestro Señor. Y puede liderar a las numerosas huestes y ángeles y los tiene a su servicio. Y siendo así de rico, se hizo pobre para nosotros. ¿Por qué? Por su pobreza, para que por la pobreza del Hijo unigénito de nuestro Dios seamos enriquecidos. Es decir, a fin de redimir esta maldición de pobreza, nuestro Señor nació pobre, nació en el pesebre y llevó una vida de pobreza. A veces no tenía dónde dormir. Hubo momentos en los que se acababa el alimento y fue por ese camino de pobreza. Siendo rico, el Señor puede con una sola palabra también manifestar el milagro de 5 panes y 2 peces. Aún así, fue por este camino de pobreza para redimir nuestra pobreza. Por eso yo digo que los hijos que creen en Dios no deben estar en pobreza. Jesús nació en un establo de animales y durante su vida en esta tierra fue por el camino de pobreza para redimir la maldición física. Por consiguiente, si acepta a Jesucristo, será librado de la maldición tanto espiritual como física. Luego de aceptar al Señor, debe avanzar guardando con fuerza los estatutos de Dios. Solo cuando lo haga, podrá ser librado completamente de esa maldición. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que te hacen el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GCN Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria.
Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones aparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela de vida, toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren. Que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción. Que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, huésped celestial, los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén.